¿Qué pasa cuando el éxito no es lo que esperabas? ¿Y si detrás de un escritor frustrado se esconde la sátira más lúcida del mundo literario actual? Hoy, en El Foco, nos acompaña Gervasio Posadas, novelista, provocador elegante y director de ámbito cultural del Corte Inglés. Publica El fracaso de mi éxito, este libro que ve usted detrás, un título que ya en sí mismo es una declaración de intenciones. Hablamos de impostores, redes sociales, fútbol, egos, cultura y autoficción. Y sí, también de la tragicomedia de publicar libros en tiempos de likes. Ironía, humor y reflexiones. Bienvenido, Gervasio. Hola María, encantado de estar aquí en El Foco contigo. Voy a decir que he disfrutado muchísimo con el libro, ¿eh? Pues muchas gracias, me alegro que te haya gustado y que te haya hecho pasar un buen momento, y si te ha hecho reflexionar sobre algunos temas, yo creo que también he cumplido mi misión, ¿no? El protagonista, decía, es un escritor frustrado que contempla con desánimo cómo funciona esto del éxito, ¿no? Lo del triunfo literario. Y esto es un reflejo de la realidad, podríamos decir. Bueno, yo creo que es el reflejo de la realidad de muchos escritores. Al final la gente piensa en los escritores que tienen mucho éxito y que viven de escribir, pero hay una enorme cantidad de escritores que no tienen esa suerte y que además llega a un determinado momento, como le pasa al protagonista de mi novela, que tienen serias dificultades para publicar. Entonces, ya, ¿qué hace un escritor cuando llega el momento en el que ya las editoriales no quieren publicarle, ¿no? Es que fíjate, él tenía relativo éxito, pero de pronto empieza a ver que cada vez menos, y cuando le llama a la gente que cree que es como para decirle, oye, te he conseguido de nuevo aquí un hueco importante, resulta que va a hacer de negro. Y dirá usted, ¿qué es eso de negro? Se lo explico, así que escribir para un famoso y que tu nombre no figure, ¿no? Exacto. En este caso, una estrella del fútbol. Y aparte, claro, es que él necesita el dinero, no tiene más remedio que tomar este trabajo alimenticio, y además él odia el fútbol, no le interesa lo más mínimo, pero bueno, le han comprometido que por lo menos su nombre no va a figurar y que le van a pagar bien, es lo único que quiere, pero se da cuenta que ya más bajo no puede caer. Sí, porque además es que hay escenas hilarantes en las que uno está ahí viendo al pobre que dice, Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí? Pero no me queda otra si quiero pagar las facturas. Hay mucha impostura en el mundo de la literatura. Bueno, creo que hay mucha impostura en todos los mundos, y en la literatura, por supuesto, porque es aparte pues un juego de egos constante, ¿no? Yo creo que todos los escritores de alguna forma quieren aparentar muchas veces algo que no son, ¿no? Y no porque es una competencia muy dura que hay dentro del mundo literario. Vemos como su agente literaria, que digo que le llama para ofrecerle que sea negro, pero en un momento dado le dice, oye, vente conmigo al Príncipe de Asturias, porque es que si no estás muerto. O sea, hay que colaborar yendo a los saraos, digamos. Bueno, sobre todo si ya estás en ese momento en el que de alguna forma no estás en la cresta de la ola. Si ya eres el superventas y tal, no hace falta que estés en todas las partes comiendo croquetas, sino que... y brindando con champán, y brindando aunque con no champán, te guste. Pero hay algunos escritores, y hay muchos, que tienen pues un poco que hacerse ver, pues para que no piensen que están muertos, ¿no? Que es lo que le pasa a este protagonista, ¿no? Claro, y este protagonista vive con frustración también el tema de los likes, las redes sociales, que lo tratas así, como que uno se va riendo, pero está haciendo pensar constantemente, ¿no? Estamos en el mundo del like. Y él resulta que ve cómo el futbolista ponga lo que ponga, da igual que aunque sea un paisaje, tiene miles y miles de likes, le dan un libro para que lo lea, lo coge la novia, lo postea, que no sabe ni empezar a leer, y resulta que miles y miles de likes, y él dice, pero yo soy nadie, ¿no? Sí, bueno, y aparte él ha visto las redes sociales siempre desde fuera, ha tenido muchos prejuicios con este tema, y entonces no tiene redes sociales, y el único contacto que tiene con las redes sociales es a través de su hija adolescente, y le parece que aquello es un mundo de idioteces y de temas sin sentido. Y empieza a trabajar con este futbolista y se da cuenta que es bueno, que pueden no gustarle las redes sociales, pero son un canal de comunicación tremendo y gratuito, ¿no? Y en el que él está completamente fuera, él está totalmente desfasado en ese aspecto, ¿no? Gervasio, y como escritor llevándolo a la vida real, bueno, que es que el libro es un reflejo de la vida real, ¿no? Si uno no tiene redes sociales, parece que no vive. Si uno tiene redes sociales y no tiene demasiados seguidores,
casi es peor, ¿no? Sí, totalmente. Casi es mejor no tener redes sociales porque así quedas como de guay y como que yo paso de esto y tal, eso es cierto. Bueno, luego hay gente que tiene y decide seguidores y decide no tenerlo, ahí tiene el valor, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo la verdad es que soy bastante catastrófico para las redes sociales, tengo una red, muy pocos seguidores y no las cuido, pero claro, es que esto es un trabajo tremendo. O sea, yo también entiendo a la gente que prefiere no estar pendiente constantemente de su feed. Lo curioso es que tu protagonista, que rechaza las redes sociales, que le parece todo un absurdo, pero por acercarse a su hija, que también es un personaje muy importante en la novela, ¿no? La relación entre padres, hijos, incluso con la ex, las manutenciones, la universidad fuera, todas esas cosas tan interesantes, ¿no? Pero digo, por acercarse a esa hija, crea un perfil falso. Es que no quiero hacer demasiado spoiler, pero un poquito hay que hacer, ¿no? Y ese perfil falso, anda que no da juego. Sí, bueno, y triunfa. Es que él se da cuenta que no solamente no ha tenido éxito como escritor, sino que tampoco ha tenido éxito como padre. Entonces le da pena que su hija de 17 años, que lógicamente es producto de un matrimonio que acabó en divorcio, pues nunca la haya leído y entonces se inventa este perfil falso y para decirle las cosas que su hija no quiere escucharle, ¿no? Porque un poco, ahora siempre ha existido la brecha generacional, pero ahora vivimos además la brecha digital de los padres analógicos y los nativos digitales. Entonces intenta cortarla un poco y esto tiene, como dices tú, unos resultados muy inesperados. Y él, que empieza a ver que tiene un éxito y que, por cierto, su hija le va siguiendo y le pone likes y él eso lo vive con una emoción, luego se lleva un disgustillo, ahí lo dejamos, ¿no? Pero el caso es que se ve cómo sufre también el vértigo del éxito, ¿no? Y dice, oye, ¿y qué pasa si mañana en vez de esto ir a más, voy a menos, ¿no? E invita a reflexionar a lo largo de la novela sobre que cuando uno alcanza el éxito, luego puede eso ser difícil de manejar. Bueno, por un lado, para él es un gran subidón de entrada, porque claro, nunca ha tenido éxito con sus novelas y ha tenido muy pocos lectores y de repente tiene más audiencia que muchos medios de comunicación y se siente por una vez poderoso, pero es verdad que tiene ese vértigo de tener que dar alimento a esa cuenta permanentemente, que es un motivo de estrés de muchos influencers. Yo me he estado un poco hablando con gente del sector y me decían que había muchísima gente que sufría ansiedad al tener que estar creando contenido constantemente y para no perder seguidores, y que incluso había casos de suicidios, de gente que no podía tolerar la presión, ¿no? Y estar sometidos al escarnio, ¿no? Pero ¿en qué medida el que uno tenga likes o no, y volvemos aquí un poco a un momento antes de la conversación, puede condicionar que uno esté sobre las mesas, por ejemplo, de ámbito cultural del Corte Inglés, de donde, como decía, tú eres el director, ¿no? A nivel nacional, ahí es nada. Entonces, ¿eso condiciona o según temáticas y según el contenido que vosotros veáis? ¿Cómo bueno, funciona, yo creo que prácticamente los likes influyen ahora mismo casi en cualquier cosa. O sea, desde buscar pareja a buscar trabajo a bueno, presentar tu libro en un espacio cultural como el nuestro. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lógicamente intentamos equilibrar pues temas más comerciales con temas más literarios o con temas que no tienen, digamos, tanta difusión en las redes sociales, pero yo creo que ahora mismo o tienes un perfil que de alguna forma sea atractivo, lo tienes mucho más difícil en todo. Denunciaba Rosa Montero hace nada en un artículo que ya tenía amigos escritores con muy buena pluma, que como no les iba bien con esto de los seguidores ni con las ventas, pues que ya no les publicaban, ¿no? Y que en cambio estaba viendo a algunos influencers o microinfluencers a los que sí que les publicaban. Es que es muy difícil, la verdad, que para alguien que no tiene un perfil o perfiles sociales interesantes o incluso perfiles personales que sean distintos y que escriban novelas puramente literarias, ahora mismo es un mal momento, es difícil. Gervasio, hablabas de las presentaciones, que lo has dicho así como de Bislay. ¿Qué es lo más extravagante que has visto? Porque habrás visto unas cuantas. Bueno, he visto algo montones. Así que hayas dicho, oh Dios mío, pero ¿qué es esto? He visto algunas cosas un poco peculiares, porque la verdad que pues a lo mejor a lo largo del año puedo ver, pues yo qué sé, 100 y pico presentaciones de libros, o sea que veo muchas. Y bueno, te cuentas un poco de todo, o sea, la verdad es que normalmente suelen ser todas bastante parecidas
Lo que pasa es que de vez en cuando alguien sale del guión y hay cosas peculiares, porque por ejemplo, hace poco tuvimos una presentación de una escritora muy conocida y ya con una trayectoria muy larga, y entonces pues se presentó el libro y tal, y luego se abrió un turno de preguntas y había una lectora que ya se había leído el libro y le dijo, yo es que me he leído todos sus libros y tal, no sé cuántos, y la verdad es que soy una gran fan suya, pero este libro concretamente no me gusta tanto como los otros. Vaya. Entonces la escritora se queda así y dice, ¿para qué me dice usted esto? ¿Para qué viene usted a la presentación de mi libro para decirme que no le gusta mi libro? Entonces se montó bastante jaleo con esto, porque hay veces, claro, que surgen imprevistos. Retratas el postureo cultural. ¿Encuentras mucho en el día a día? ¿Hay mucho de eso en los cenáculos Es que literarios? yo creo que hay postureo en todo. O sea, yo creo que al final, en todas las facetas de la sociedad, la gente se obsesiona por dar una imagen de éxito. O sea, intentas de alguna forma dar tu mejor cara y dar tu faceta de triunfador, aunque las cosas no te vayan muy bien, porque normalmente a los llorones les va fatal. O sea, que vivimos en el mundo del escaparate, no solamente en las redes sociales, sino en el día a día, ¿no? Y mostrando la mejor cara para ese escaparate. Claro, Totalmente. o sea, te quiero decir que incluso pues, en las redes sociales de cualquier persona que no pretenda ser famosa, pero lo que pones es los viajes estupendos que haces, los restaurantes magníficos a los que vas, si has ido a un museo para quedar de culto, siempre transmites tu mejor imagen, ¿no? Oye, ¿tú qué opinas en general de la cultura de los likes? ¿Tú lo cambiarías esto un poco? Bueno, yo creo que a pesar de que tienen cosas interesantes las redes sociales, porque al final es un medio pues, de difusión muy potente y gratuito en la mayoría de los casos, creo que estaríamos mejor sin redes sociales, si te digo la verdad. Creo que también tienen muchos efectos negativos y nos hacen preocuparnos demasiado por lo que piensan los demás. Yo creo que no es una forma sana de vivir. Gonzalo, el protagonista, y Jacinto, su íntimo amigo, lo viven con verdadera frustración todo esto, ¿no? Cómo funciona el mercado literario. Y yo te pregunto, ¿cómo se hace un hueco entre las 40.000, más de 40.000 novelas que se publican cada año? Solo novelas, que luego están los otros libros. O sea, yo creo que estamos cerca de los 100.000, ¿no? Sí, no, sí, casi 90 y tantos mil. ¿Algún truco que puedas dar como director de ámbito cultural para decir, oye, mira, para hacerte un hueco? Yo lo encuentro prácticamente heroico, que es muy, muy, muy difícil, y sobre todo si estamos hablando de ficción. O sea, si a lo mejor es una historia real, ese tipo de cosas normalmente suelen encontrar pues una vía de hacerse publicidad más clara. Pero una novela literaria como tal es muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente también para eso sirven también las redes sociales, para que si eres suficientemente hábil, pues puedas crear una red que te permita por lo menos empezar a tener lectores y tener un efecto contagio, pero no es fácil. Claro, es que precisamente que haya tantos lleva a que el posicionamiento en la librería, si es que uno llega a tener posicionamiento, sea verdaderamente efímero. Bueno, es que los libros ¿Cuántos días duran en las librerías como una lechuga en una frutería, más o menos. O sea, como mucho, una novedad puede estar durando pues 14 días o algo parecido, no mucho más. O sea, al menos que ya empiece a arrancar fuerte y que ya esté vendiendo, pero la oportunidad es muy pequeña. También tratas en el libro, me voy a ir a otro tema, la frustración, ¿no? Que decía Gonzalo y su amigo Jacinto, están los dos ahí, ¿no? Y cómo se gestiona esa frustración de uno que es artista, que es verdaderamente escritor, y bueno, lo podemos llevar a cualquier profesión, y que ve que precisamente esa cultura de los likes los está sepultando, los está desplazando, y no pueden dedicarse a lo que realmente estaban haciendo y para lo que tienen talento, ¿no? ¿Cómo se gestiona esa frustración? Pues fatal. ¿Cómo ves que lo gestionan los escritores se con los que tienes mal, tu relación? lógicamente. O sea, normalmente los escritores, al final, siempre hay una serie de factores impredecibles en el éxito literario. Siempre Sí. lo ha existido. Y ahora esto se suma el fenómeno de las redes. Entonces, el escritor que no tiene éxito ya no solamente le puede echar la culpa a su mala suerte o la buena suerte de otros, sino que hay otra serie de elementos a los que son, pues eso, los seguidores en redes sociales,
a los que no puedo acceder, porque parece muy fácil. Dices, no, pues hazte unas redes sociales y ten 100.000 seguidores. Los 100.000 seguidores tienen que querer seguirte los 100.000. Claro, o sea, que es muy difícil que puedas hacer eso también, ¿no? Y cuando abordas el éxito, porque lo vemos a través de Jesús, ¿no? También tratas temas complicados, ¿no? Como son las envidias dentro de la propia familia, los egos. Jesús, que es el futbolista, pues tiene una rivalidad tremenda, su hermano con él, ¿no? Y ha llegado a tener enemistad, no se hablan, con su padre, cómo la familia, cuando uno tiene éxito, llega a esperar cosas del que le va bien simplemente por tener el título de familiar. Bueno, o sea, primero lo que hablo es un poco de la injusticia a veces del éxito, porque el hermano de Jesús tenía más talento a priori, claro, ¿no? Sí, aparte genéticamente es igual, tienen los mismos padres, tienen la misma educación, tiene todo, y uno es un genio y el otro pues no sirve para jugar al fútbol, o sea que es muy injusto, ¿no? En este caso se malogró un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que tratas ahí el tema y dices, siendo hijo del mismo padre y de la misma madre, uno está bendecido por los dioses y el otro, pues... Claro, o sea, Messi tiene 7 hermanos. ¿Alguien sabe algo de los otros 6 hermanos? Pues no. Pues está mala suerte que evidentemente por el cóctel de los marcadores genéticos es así, ¿no? Y luego surgen digamos, los intereses de cada uno y cómo cada uno intenta vivir de esa vaca lechera que surge en una casa, pues el padre por un lado, el hermano por otro, la madre, la novia. Te metes en el mundo de las utopías, lo digo por esa editorial que aparece ya ahí al final del libro, y que va a publicar únicamente libros de verdad, sesudos, de carácter literario, de verdad, de peso, ¿no? Utopía, digo, ¿no? ¿Tú crees que eso puede llegar a pasar? Bueno, o sea, yo creo que hasta un punto hay algunos pequeños sellos que tienen ese posicionamiento y que más o menos no les va del todo mal, pero no, o sea, intentar ir al 100% únicamente a aquellos libros excepcionales sería muy difícil porque, claro, salen muy pocos libros excepcionales todos los años, ¿no? ¿Qué consejo básico y honesto le darías a alguien que nos esté viendo y que sueñe con ser escritor? Bueno, en primer lugar, que entienda que es muy difícil que se convierta en su profesión. O sea, que tiene que hacerlo porque realmente le apasiona como medio de expresión, pero que es muy difícil que realmente escriba un bestseller. Y segundo, que lea, y lea muchísimo, porque pues al final es curioso, pero hay mucha gente que quiere escribir, pero sin embargo le cuesta más leer. Con tu hermana Carmen Posadas, pues tenéis un curso pues para uno pulirse en esto de ser escritor, ¿no? ¿Cuáles son los fallos más comunes que veis? Para que tomen nota y pueda uno empezar a pulirlos ya. Bueno, el principal es el que he dicho, o sea, al final la gente quiere escribir y de alguna forma no lee habitualmente. Entonces, ¿Tú crees que los que quieren ser escritores no leen? Hay muchísima gente, sorprendente, hay mucha gente que tiene una historia que cree que es interesante para contar, que tiene, o sea, bien que sea una historia propia o una historia imaginada, pero no de alguna forma nos ha tomado la molestia de leer los referentes mínimos a la hora de poder. Al final lo que te da es un background de la lectura que te permite no tener que estar reinventando la rueda constantemente. Y dices, a lo mejor te tenía una idea buenísima para un libro y ese libro en realidad ya está escrito por otra persona, ¿no? Gervasio, tú dices los referentes, bueno, más o menos podemos tenerlos claros, pero ¿cuáles serían esos libros que recomendarías no solamente leer, sino analizar de verdad, ¿no? Para eso uno a ver la estructura, cómo trata la obra en general y luego los párrafos, párrafo a párrafo, ¿no? La verdad es que normalmente recomiendo mucho a la gente que está empezando a escribir la novela corta. La novela corta no está muy bien tratada en España, pero de alguna forma tiene todos los elementos de un relato en pocas páginas y son más fáciles de analizar. O sea que Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, pues es un libro muy cortito, pero está todo García Márquez en ese libro y ves perfectamente paso a paso cómo se desarrolla una acción que se desarrolla prácticamente en tiempo real. ¿Qué libro te marcó a ti? A mí me han marcado distintos libros. O sea, yo, por ejemplo, precisamente soy hijo, o nací en la época del boom latinoamericano, o sea que
que García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, pues para mí son un referente muy importante. Y por otro lado, literariamente a mí me ha marcado mucho Delibes, porque Delibes es un lenguaje muy preciso, muy conciso, de una forma que nos explica muy bien las cosas, pero sin decirnos qué es lo que tiene que sentir el lector, sino haciéndonos sentir a nosotros, ¿no? Y por otro lado también los autores ingleses de literatura satírica, sí, porque al final a mí me gusta mucho la sátira, y tipo Nick Hornby o David Lodge me gustan mucho. ¿Eres de leer o de releer? Pues he sido mucho de leer y estoy siendo ahora, más de esto releer. De leer, no, leer uno nuevo que no sabe qué, ¿no? O releer los que te gustan y tú de los nuevos pasas. Pues no, o sea, la verdad es que estoy empezando a releer. Antes, claro, por mi trabajo yo leo muchas novedades, pero sí cuando puedo leo, también releo libros antiguos, y precisamente este libro parte también de una relectura, porque también habla mucho del Gato Pardo, de Lampedusa, que es uno de mis libros favoritos, que he releído muchas veces y que justo pues estaba releyendo en la época que empecé a escribir esta novela, porque habla un poco de cómo afronta un hombre de una edad madura los cambios de la vida, ¿no? ¿Tú crees que estamos como el príncipe Salina, ¿no? ¿Crees que estamos al final de una época de verdad? ¿Que se está terminando todo lo bueno que teníamos? Bueno, no sé si se está terminando todo lo bueno, lo que desde luego estamos empezando una época completamente distinta, porque yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar todas las facetas de nuestra vida, desde la creación literaria a cualquier otra de las artes, a todo. Entonces, estamos todavía viendo las posibilidades de esta herramienta, pero yo creo que va a ser un cambio muy brusco. ¿Y tú, como autor, también como gestor de ámbito cultural del Corte Inglés, la inteligencia artificial te preocupa en cuanto al papel que puede jugar contra la cultura, contra los escritores, o lo vives con fascinación? ¿Cómo lo vives? Bueno, ¿cómo lo vivís además en todos los que os dedicáis a gestionar cultura, ¿no? Yo creo que la cultura en general se nutre mucho también del contacto directo del público y los creadores, que es un poco lo que hacemos en el ámbito cultura, realizar eventos para que la gente pueda pues, conocer más del proceso creativo de músicos, de artistas, de escritores. Y creo que esa atracción sí va a seguir existiendo. Lo que probablemente creo que puede pasar es que determinadas formas literarias que son más formuláticas, o sea, que de alguna forma están más pautadas, pues puedan, de alguna forma, la inteligencia artificial crearlas incluso mejor que los escritores. O sea, por ejemplo, el thriller, determinada novela negra, ese tipo de cosas que tienen pues una fórmula para hacerlas, pues nos va a sorprender realmente lo que va a poder hacer la inteligencia artificial. Claro, es que la inteligencia artificial, si tiene acceso a todas las novelas que se han escrito y a todos los trucos que hay, pues puede hacer un combo ahí que dices, wow. Claro, hará cosas estupendas. Pero si además le dices, quiero que lo hagas con el estilo de Mario Vargas Llosa y que le añadas no sé qué, dices, pues bueno, y el humor de Martin Amis y dices, bueno, ¿qué? Pues es que va a hacer cosas muy interesantes, yo creo. Lo que pasa que yo creo que el sentimiento humano, la visión propia de cada autor, que eso es algo más literario, eso va a ser más difícil de imitar. Gervasio, pues veremos a ver qué ocurre con todo eso. Oye, una recomendación literaria que quieras hacer antes de despedirnos, además de tu libro, que se lo tienen que leer, ¿no? El fracaso de mi éxito. Se va a reír usted mucho, ya sabe. Bueno, yo la verdad es que recomiendo primero mucho los libros del Islandero, porque para mí es una referencia muy, muy clara. Me ha gustado también mucho últimamente el premio Booker de este año, que es Orbital, de Samantha Harvey. Ajá. Y también la última novela de Yoconda Belli, que ahora mismo se me acaba de ir el título, pero que es fantástica también. Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones y, como decía, con el fracaso de mi éxito, que para eso hemos traído a Gervasio Posadas, para que nos hablara de él y que usted disfrute leyéndolo. Gracias, Gervasio, ha sido un placer. Muchísimas gracias, María, encantado de estar aquí. Y usted, pues ya lo sabe, nos vemos de nuevo aquí la semana que viene con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces, en El Foco.